Bueno, para comenzar a hablar de lo que es el síndrome de Cushing, tenemos que empezar definiéndolo como el síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas resultantes de la elevación persistente, inapropiada y mantenida de los niveles circulantes de glucocorticoides y cortisol en el cuerpo, o un estado de hipercortisolismo en el cuerpo. Así es como lo vamos a encontrar tanto en los libros de endocrinología, en el Greenspan, por ejemplo, en los artículos de Medigraphic más recientes. Así es como se define el síndrome de Cushing. Ahora, un término o un concepto con el que tenemos que hacer una diferencia es con el pseudosíndrome de Cushing. El pseudosíndrome de Cushing va a ser una presentación en el cual vamos a encontrar un paciente con el fenotipo del síndrome de Cushing. Con el fenotipo nos estamos refiriendo a los signos y síntomas que pueda presentar el paciente, por ejemplo, la fase de luna llena, la jiba de búfalo, jiba dorsal, las estrías purpúricas, entre otras cosas que podemos encontrar en un fenotipo con un paciente con síndrome de Cushing. Pero en este pseudo síndrome de Cushing vamos a encontrar el fenotipo, pero si nosotros le hacemos las pruebas diagnósticas para síndrome de Cushing a estos pacientes, vamos a encontrar que el cortisol va a estar normal, es decir, este paciente no va a presentar un hipercortisolismo. Ahora, ¿qué situaciones nos pueden dar este pseudosíndrome de Cushing? Bueno, en los artículos se habla que trastornos psiquiátricos, sobre todo la depresión, la obesidad extrema, el embarazo, la diabetes mal controlada, incluso en uno de ellos se mencionaba que el síndrome de ovario poliquístico nos podría dar la presentación de un fenotipo de síndrome de Cushing. Una vez entendido esto, hay otro concepto, otro término muy importante que tenemos que conocer, el cual es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es aquella que nos va a producir un estado de hipercortisolismo en el cuerpo relacionado a un adenoma hipofisiario, es decir, cuando la enfermedad está ocasionada por un adenoma hipofisiario. Este adenoma hipofisiario, en los casos de síndrome de Cushing, va a ser normalmente un microadenoma, es decir, un adenoma menor a 10 milímetros de tamaño. Y en el 5% de los casos va a ser un macroadenoma, es decir, un adenoma mayor a 10 milímetros de diámetro. Entonces, una vez entendidos todos estos términos, podemos empezar a hablar de lo que es el síndrome de Cushing. Ahora, como dato histórico, yo les puedo decir aquí que el neurocirujano Harvey Williams Cushing no empezó a describir lo que era el síndrome de Cushing a partir de 1912 y en 1932 lo describió una causa específica, en la cual este neurocirujano descubrió que los pacientes que estaban presentando el fenotipo de síndrome de Cushing o en general síndrome de Cushing estaba causado por lo que era un adenoma hipofisiario. Y es por eso que a este síndrome se le conoce como síndrome de Cushing en honor a este neurocirujano. En cuanto a su epidemiología, bueno, aquí en la epidemiología vamos a ver que este va a ser un síndrome más frecuente en mujeres que en hombres. Las mujeres van a presentar un riesgo de 4 o 5 veces mayor que los hombres. También las mujeres van a tener 3 veces mayor predisposición para padecer una afección tumoral suprarrenal y de 3 a 5 veces a presentar el síndrome de Cushing por un tumor suprarrenal. Es decir, es más frecuente que ocurre en mujeres y a la vez las mujeres también tienen mayor riesgo de presentar una afección de las glándulas suprarrenales. La edad de presentación se menciona que es entre 25 y 45 años. Mencionaba en uno de los artículos que consulté que el promedio de presentación o del diagnóstico que llegaba a los hospitales era de 41 años. La incidencia para el síndrome de Cushing es de 0.7 a 2.4 casos por millón de habitantes por año. Y en el caso de la enfermedad de Cushing es de 5 a 25 casos por millón de habitantes. Ahora, hablando del eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales relacionado al estado de hipercortisolismo o al cortisol, vamos a ver que nuestro eje va a iniciar en lo que es el hipotálamo. Aquí en el hipotálamo vamos a ver que van a estar los cuerpos de las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular. En este núcleo paraventricular se va a sintetizar lo que es la CRH, hormona estimulante de corticotropinas o hormona liberadora de corticotropinas. Esta hormona, la CRH, va a llegar a lo que es la adenohipófisis. Aquí en la adenohipófisis se va a unir a los receptores de las células corticótropas y va a empezar a sintetizar lo que es la ACTH o hormona adrenocorticotrópica. Ahora, un dato interesante hablando de lo que es
la ACTH o en esta parte de la adenohipófisis, es que vamos a ver que no se va a sintetizar directamente lo que era la ACTH, sino que esta ACTH iba a derivar de lo que era una molécula precursora. ¿Qué molécula precursora es esta? Bueno, esta molécula precursora se conoce como propiomelanocortina. De esta propiomelanocortina iba a derivar lo que era la ACTH o hormona adrenocorticotrópica, la MSH o hormona estimulante de melanocitos y las beta-endorfinas. Ahora, ¿por qué es muy importante entender esta parte en la fisiología de este eje? Bueno, en algunos pacientes con síndrome de Cushing va a tener una presentación o los que estén relacionados a una causa dependiente de ACTH. En la presentación clínica, una de las manifestaciones clínicas en los pacientes va a ser un estado de hiperpigmentación y esta hiperpigmentación va a estar relacionada con la MSH, es decir, la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, si nosotros entendemos la fisiología, podemos entender por qué se está presentando este estado de hiperpigmentación en nuestro paciente. Bueno, una vez que la ACTH ya ha sido sintetizada por las células corticótropas en lo que es la adenohipófisis, va a llegar a lo que son las glándulas suprarrenales. Aquí en las glándulas suprarrenales va a haber unos receptores que se conocen como receptores de melanocortina de tipo 2. En estos receptores va a llegar a lo que es la corteza de la glándula suprarrenal y en lo que es la zona fasciculada se va a sintetizar lo que es el cortisol. Ahora, ¿en qué situaciones se va a liberar lo que es el cortisol? En situaciones de estrés físico, estrés emocional, en estados de hipoglucemia, en dolor y en el frío. Eso es lo que mencionaba uno de los artículos. ¿Y qué funciones va a tener el cortisol relacionadas al metabolismo? Bueno, va a ser gluconeogénesis, va a ser glicogenólisis, va a ser proteólisis y va a ser lipólisis. Bueno, regresando a lo que era la explicación de este eje, vamos a ver que una vez que se sintetizó el cortisol y hay cantidades elevadas de cortisol en el cuerpo, este cortisol iba a ser una retroalimentación negativa en lo que es el hipotálamo y la hipófisis, es decir, iba a ser un feedback negativo. Con este feedback negativo íbamos a obtener que se va a inhibir la secreción de CRH y de ACTH y entonces ya no se va a estimular la glándula suprarrenal para que se siga sintetizando cortisol en el cuerpo. Esto sería un estado normal. En uno de los artículos que consulté también dice que en situaciones especiales, también en el núcleo paraventricular se puede liberar lo que era la arginina vasopresina, que esta también tenía la capacidad de estimular las células corticótropas para sintetizar lo que era ACTH, pero pues esto iba a ser en situaciones especiales y no mencionaba alguna utilidad clínica conocer esto, pero pues no está de más conocerlo. En cuanto a la etiología del síndrome de Cushing, vamos a obtener que el síndrome de Cushing se va a clasificar en dos tipos, un síndrome de Cushing endógeno y un síndrome de Cushing exógeno. Cuando hablamos de un síndrome de Cushing exógeno, normalmente estamos hablando de que el cortisol no va a provenir de lo que es el organismo, sino que este va a estar dado por una situación externa, principalmente lo que va a ser el consumo de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Principalmente glucocorticoides, como cuáles, como dexametasona, prednisona, metilprednisolona, y algunos corticoides tópicos, como puede ser la betametasona. En el caso de la betametasona, el caso más común que obtenemos, por ejemplo, que incluso ahorita les voy a mencionar, es el uso de Barmacil. Es un tópico que usaban comúnmente los pediatras o se usaba anteriormente o se recetaba mucho en los pacientes con dermatitis o en los niños que tenían alguna cuestión de, por ejemplo, se mencionaba en uno de los artículos aquí de la COFEPRIS, una nota de la COFEPRIS, perdón, se mencionaba que era muy común que se utilizara, por ejemplo, para rosadura, para que si al niño le salió una dermatitis, una erupción cutánea, se le colocaba Barmacil. ¿Pero qué ocasionaba? Bueno, en el niño nos iba a dar síndrome de Cushing. Entonces, el exógeno principalmente se va a relacionar con lo que es iatrogenia. ¿Por qué iatrogenia? Porque los médicos no saben cómo manejar lo que son los glucocorticoides, es decir, lo recetan a dosis muy altas y por tiempos muy prolongados. Además de esto, no realizan una buena comunicación con el paciente y no le explican que este es un medicamento que es muy bueno cuando se sabe utilizar, pero que no se debería aplicar por tiempos prolongados o de mala manera, ya que nos puede provocar lo que es el síndrome de Cushing. Entonces, por eso se dice que es una iatrogenia. Es la causa más común del síndrome de Cushing, de acuerdo a lo que estoy investigando. Como segunda causa más común, ya estaremos hablando de lo que es la enfermedad de Cushing.
Pero antes de esto, me gustaría explicar que la otra clasificación del síndrome de Cushing es el síndrome de Cushing endógeno, en el cual se va a dividir en dos partes, en uno dependiente de ACTH y en uno independiente de ACTH. Es decir, uno está causado por las elevaciones de la hormona adrenocorticotrópica y otro no va a estar causado por las concentraciones de la hormona adrenocorticotrópica. En las causas de ACTH dependientes vamos a ver lo que es la enfermedad de Cushing. Como ya les había mencionado, la enfermedad de Cushing es por un adenoma hipoficiario, normalmente en el 95% de los casos, un microadenoma, 5% un macroadenoma. Y otra de las causas para secreción de ACTH dependiente va a ser la secreción ectópica de corticotropina. ¿Qué nos puede dar una secreción ectópica de ACTH? Bueno, principalmente lo que van a ser tumores. ¿Qué tumores? Tumores principalmente en lo que es el tórax, que más adelante voy a explicar acerca de esto, pero uno de los más comunes son los tumores de pulmones, tumores de células pequeñas pulmonares, tumores bronquiales, tumores del timo, tumores de la tiroides, entre otros. Entre las causas de la causa endógena del síndrome de Cushing ACTH independiente, vamos a ver lo que son tumores de las glándulas suprarrenales, tanto adenomas benignos como carcinomas malignos. Otra cuestión es la hiperplasia macronodular. La hiperplasia macronodular es un estado que está relacionado a unas alteraciones genéticas en las cuales va a haber una hiperplasia de las células y nos van a formar nódulos en lo que eran las glándulas suprarrenales, dándonos de este modo un estado de hipercortisolismo en el cuerpo. Va a haber otra causa que es la enfermedad suprarrenal nodular pigmentaria primaria y el síndrome de McCune-Albright. Me gustaría agregar este comunicado o esta nota del COFEPRIS que es de este año, del 2023, 5 de julio de 2023. Se menciona que la COFEPRIS advierte del uso indiscriminado de barmicil y genéricos que ponen en riesgo de la salud, principalmente en lo que eran los pacientes pediátricos. Como ya les había mencionado antes, el barmicil es un tópico que es betametasona, que normalmente es recetado comúnmente por médicos generales y pediatras para distintos usos. Un tópico que se usaba que se usa para dermatitis, entre otras cosas. ¿Cuál es el problema del uso de barmicil? Primera vez que no es un medicamento, primer punto es que no es un medicamento controlado. Con que no es un medicamento controlado me refiero a que pues no, tú puedes ir a la farmacia y comprar barmicil sin ningún tipo de receta, hasta lo que yo tengo entendido. Además de esto, que no se le explica a los papás que el uso de baramisil pues, puede tener un efecto secundario, efectos secundarios o problemas. Uno de los problemas pues, es que puede causar síndrome de Cushing en los niños. Y muchas veces los papás, como vieron que esta crema se la recetó el médico o este tópico se lo recetó el médico general, el pediatra, y el médico no les explicó que que puede tener efectos secundarios y que no se debería de utilizar por tiempos prolongados o qué cantidad se debería de colocar del tópico, entonces vamos a tener un problema. ¿Qué problema? Pues el síndrome de Cushing. En relación a lo que es el síndrome de McCune-Albright, este va a ser un síndrome relacionado a una alteración genética que va a presentar una triada específica. ¿Cuál triada? Una afectación cutánea, que van a ser manchas café con leche, una afectación ósea que se va a presentar como displasia fibrosa del hueso y pubertad precoz. Esta triada va a ser lo que va a caracterizar el síndrome de McCune-Albright. Ahora, este síndrome relacionado con el síndrome de Cushing tiene muy bajo porcentaje de como una etiología. Me parece que me mencionaba uno de los artículos que tenía el 3 al 5% relacionado con el que era el síndrome de Cushing como etiología. Aquí les coloqué también unas tablas que nos habla de lo mismo que acabo de explicar, de la etiología del síndrome de Cushing, dependiente de ACTH, independiente de ACTH, y también se menciona lo que son las causas o las etiologías del síndrome de pseudo-Cushing, principalmente por alcoholismo, obesidad, depresión, entre otros. Ahora, para explicar lo que es la fisiopatología del síndrome de Cushing. Hablando de la fisiopatología del síndrome de Cushing, vamos a obtener primeramente lo que es la enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing, vamos a obtener nuestro eje. Aquí en este eje vamos a tener hipotálamo, núcleo paraventricular, se sintetiza CRH, CRH llega a la adenohipófisis, la adenohipófisis sintetiza ACTH, entonces, la CTH llega a la corteza de la glándula suprarrenal, se sintetiza en la zona fasciculada de cortisol. Este cortisol hace retroalimentación negativa y nos va a inhibir tanto CRH como ACTH.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la enfermedad de Cushing? En la enfermedad de Cushing vamos a tener un microadenoma hipoficiario normalmente. Este microadenoma hipoficiario va a causar una secreción abundante de lo que es la ACTH, entonces nos va a producir que por un aumento en la cantidad de ACTH haya un estado de hipercortisolismo en el cuerpo. Ahora, ¿qué va a causar? Una hiperplasia de las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Por un exceso de hormona ACTH. Entonces, esta sería la fisiopatología de la enfermedad de Cushing. Puede que el eje se esté inhibiendo por retroalimentación negativa, es decir, que se esté inhibiendo al hipotálamo y no esté sintetizando CRH, incluso que llegue a inhibir a la adenohipófisis, pero que esto ocurriendo, el tumor no se va a inhibir por retroalimentación negativa del cortisol y va a seguir sintetizando lo que es la ACTH. Al seguir sintetizando ACTH, pues las glándulas suprarrenales van a seguir liberando lo que es cortisol. Y como efecto, como efecto por el exceso del ACTH, pues va a haber una hiperplasia. Esta será la fisiopatología. En lo que es el síndrome de secreción ectópica de ACTH, como ya les había explicado antes, pues lo mismo, vamos a tener nuestro eje normal, hipotálamo, CRH, llega de la hipófisis, se sintetiza ACTH, ACTH llega a la corteza de la glándula suprarrenal y se libera cortisol, cortisol hace retroalimentación negativa y este será un eje normal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Vamos a tener un tumor de células pequeñas, un cáncer de células pequeñas en lo que son los pulmones, y este tumor va a sintetizar de manera ectópica, es decir, fuera de la adenohipófisis va a sintetizar lo que es la ACTH. ¿Cómo va a estar sintetizando ACTH? No importa que haya una retroalimentación negativa en lo que es el hipotálamo y la hipófisis, porque se está sintetizando por fuera, es decir, exterior a la glándula pituitaria, lo que es la ACTH. Esta liberación ectópica de ACTH pues va a seguir estimulando a las glándulas suprarrenales a que liberen cortisol y pues como efecto también por el exceso de ACTH nos va a dar una hiperplasia y por ende un estado de hipercortisolismo en el cuerpo o en la sangre. Otra de la fisiopatología a explicar más común es el adenoma o el carcinoma de glándulas suprarrenales. En estos casos vamos a tener un estado normal, un eje, ya expliqué el eje normal, entonces, vamos a obtener lo que es ya sea un adenoma, que son tumores benignos, o un carcinoma de las glándulas suprarrenales. Ese tumor puede ser unilateral o bilateral, es decir, puede estar en una glándula o en las dos. Ahora, ¿qué obtenemos o qué es lo que sucede? Bueno, aquí la secreción de cortisol es independiente de ACTH, es decir, no importa que no esté llegando ACTH a lo que son las glándulas suprarrenales, porque por los mismos tumores o por la presencia de las neoplasias en las glándulas suprarrenales se va a estar sintetizando mucho cortisol. ¿Qué va a suceder? Está sintetizándose mucho cortisol a causa de las neoplasias por la hiperplasia de las células. Entonces, el cortisol va a hacer una retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la hipófisis y no va a estar llegando a ACTH. Entonces, vamos a encontrar en nuestro paciente la ACTH disminuida. ¿Qué pasa cuando la ACTH está disminuida? Pues que no va a estar llegando a las glándulas suprarrenales. ¿Y qué le va a pasar a las glándulas suprarrenales por disminución de la ACTH? Pues se van a atrofiar. Entonces esta será la fisiopatología de los tumores o del síndrome de Cushing causado por tumores de glándulas suprarrenales. Ahora, en el síndrome de Cushing iatrogénico o síndrome de Cushing exógeno, vamos a tener que nuestro eje va a estar normal y como nuestro eje en teoría está sano, está normal, es decir, no es por alguna alteración patológica, sino que nosotros, por manera exógena, por el consumo de glucocorticoides que estamos administrando en el paciente o el paciente se está administrando, vamos a ver que va a haber un estado de hipercortisolismo. Este estado de hipercortisolismo dado por los glucocorticoides exógenos que se están administrando por medicamentos, principalmente, ya dije, perdón, ya dije dexametasona, prednisona, metilprednisolona, que son los más comunes, vamos a obtener que va a haber un estado de hipercortisolismo. Ese estado de hipercortisolismo o la cantidad abundante de cortisol en la sangre va a producir que haya una retroalimentación negativa tanto en hipotálamo como en la hipófisis y nos va a disminuir lo que es la concentración de ACTH. ¿Por qué? Porque ya está haciendo una retroalimentación negativa, entonces las glándulas suprarrenales, el cortisol, les dicen a la hipófisis y el hipotálamo, oye, ¿sabes qué? Ya tengo mucho cortisol, ya no necesito más, entonces ya no me mandes ACTH, ya no necesito que me estimules. Pero al disminuir el ACTH va a suceder lo mismo, va a haber una atrofia de las glándulas suprarrenales por disminución de la ACTH, pero se van a seguir estimulando de todos modos por los glucocorticoides.
Ahora, en la explicación de lo que era la hiperplasia nodular, pues lo mismo, vamos a tener que por alteraciones genéticas o por pérdidas del gen TP53 principalmente, vamos a obtener que pues, va a empezar a sintetizarse lo que son tumores, hiperplasias nodulares, en lo que son las glándulas suprarrenales, nódulos, se van a formar nódulos, y estos nódulos, pues, ¿qué van a hacer? Que se empiece a sintetizar más cortisol en la zona fasciculada de la corteza de la glándula suprarrenal. Y este cortisol, pues, se va a aumentar en sangre, va a hacer una retroalimentación negativa en hipotálamo hipófisis, va a dejar de sintetizarse ACTH, va a atrofiar las glándulas, pero aún así se va a seguir produciendo cortisol. ¿Por qué? Por la hiperplasia nodular. Esta sería, pues, la única parte que no expliqué en el esquema anterior. El 40 al 60% de los tumores responsables por secreción ectópica, síndrome de Cushing ectópico, perdón, se encuentran en el tórax. Las neoplasias más relacionadas son los carcinoides en los carcinomas de células bronquiales en un 25 a un 32%, los carcinomas de células pequeñas en el pulmón en un 20%, tumores en el timo del 7 al 11%, tumores de islotes pancreáticos, de células de islotes pancreáticos en un 8%, feocromocitomas del 3.4 al 5% y carcinoma medular de tiroides desde el 0.6 al 7.5%. Esos serían los tumores más frecuentes que nos darían la presentación que pues, les comenté anteriormente, que será una secreción ectópica de ACTH. En cuanto a la presentación de los signos y síntomas o el fenotipo del síndrome de Cushing, vamos a ver que en esta tabla les coloqué cuáles eran los síntomas o los signos más comunes por órdenes o por porcentaje de frecuencia. Y lo más común que vamos a encontrar a los pacientes con síndrome de Cushing va a ser una obesidad o una ganancia de peso. Que esta obesidad o esta ganancia de peso va a tener una característica que va a ser una obesidad central. Es decir, en nuestro paciente vamos a obtener que la acumulación de tejido adiposo se va a presentar en lo que es el abdomen, en las fosas supraclaviculares, en la región de la cara, en lo que son las mejillas, en la zona temporal, en lo que es la zona dorsal, que nos va a dar la presentación de jiba de búfalo, jiba dorsal. En la cara nos va a dar la presentación de fase de luna llena, y esta fase de luna llena, pues, ¿por qué va a ser? Por la acumulación de tejido adiposo en lo que es la cara. Además de esto, vamos a tener, pues como ya les había explicado, el aumento de peso, va a ser una obesidad central, una cara redonda, la jiba de búfalo o jiba dorsal, que esto es más que esto en grasa corporal hace alusión o se explica con la acumulación de tejido adiposo de manera central en el cuerpo. Además de que se está acumulando tejido adiposo en la parte central del cuerpo, a la vez se van a estar atrofiando lo que son las extremidades. No se van a estar atrofiando como tal los huesos, sino que se van a estar atrofiando lo que son los músculos. A esto era lo que me quería referir, se van a atrofiar lo que son los músculos. Para esto, pues yo les mencioné, les coloqué lo que es un artículo aquí que menciona lo que es la miopatía esteroidea. La miopatía esteroidea, pues va a estar relacionada a lo que es un síndrome de Cushing. ¿Qué característica va a tener en los pacientes con síndrome de Cushing? Bueno, es que esta va a ser una debilidad progresiva de la musculatura proximal y que va a ser de manera ascendente, es decir, va a comenzar en las extremidades inferiores y va a seguir a las extremidades superiores. ¿Qué más vamos a presentar en nuestro paciente con síndrome de Cushing? Bueno, en la piel vamos a encontrar que va a haber una piel muy fina, va a haber equimosis, va a haber estrías, que estas estrías, si ustedes las leen en los artículos o en libros, las van a encontrar como estrías purpúricas. Estrías purpúricas que van a tener la característica de que van a tener un diámetro mayor a 1 centímetro y van a ser de color púrpura o rosa. Vamos a encontrar también en los pacientes acné, hirsutismo. En el hueso vamos a obtener lo que es una predisposición para padecer lo que es osteoporosis, que osteoporosis pues nos va a dar una predisposición de fracturas, o incluso en las radiografías de estos pacientes con síndrome de Cushing vamos a encontrar lo que son fracturas patológicas. En el músculo, como ya les había explicado, vamos a encontrar debilidad y miopatía proximal. De hecho, aquí les coloqué también las características de lo que son las estrellas purpúricas. Había olvidado colocar lo que era la imagen. Aquí vamos a obtener que esas estrellas van a tener la característica que se van a localizar en lo que son los flancos. Además de localizarse en los flancos, se pueden localizar en lo que son cerca de la región axilar y en los muslos de los pacientes.
Relacionado al metabolismo, vamos a tener que el paciente va a tener una intolerancia a la glucosa o una resistencia a la insulina, así que es pues, frecuente encontrar acantosis nigricans, por ejemplo, en lo que es la región del cuello, en la región de los codos. Vamos a encontrar una predisposición a lo que es la dislipidemia. En el sistema cardiovascular va a estar predispuesto el paciente con síndrome de Cushing a hipertensión, a hipopotasemia, a edema, a aterosclerosis. Todo esto porque tiene que ver con el metabolismo del cortisol. Como ya les había explicado antes, qué funciones desempeñaba, pues gluco, glucogénesis, lipólisis, proteólisis, entre otras cosas. En relación a lo que es el sistema reproductivo, vamos a encontrar que va a afectar lo que eran las gonadotrofinas también el síndrome de Cushing. Al afectar las gonadotrofinas, vamos a encontrar que en el 70 al 65% de lo que eran las pacientes femeninas, vamos a encontrar alteraciones de la menstruación con oligomenorrea, amenorreas, entre otras causas. Y en el caso de los hombres, la afectación del sistema reproductivo se iba a manifestar como una disminución del libido sexual o como una disfunción eréctil. Relacionado al sistema nervioso central, vamos a encontrar que va a haber irritabilidad, va a haber labilidad emocional, va a haber depresión, va a haber psicosis paranoide en lo que son casos graves. Relacionado a lo que es la sangre del sistema inmunitario, en estos pacientes va a haber mayor susceptibilidad a infecciones. Por la mayor susceptibilidad a infecciones, es decir, que constantemente el paciente puede tener infecciones en el cuerpo, va a haber un aumento en el recuento de leucocitos, va a haber eosinopenia, estados de hipercoagulabilidad. Aquí les coloqué una imagen que me pareció, me llamó mucho la atención, ya que esta imagen nos hace alusión a lo que es la fase de Cushing más común, es decir, lo más común que podemos encontrar en los pacientes en un hospital que nosotros debemos de hacer sospechar lo que es el síndrome de Cushing. ¿Qué va a ser, cuál es lo más común de la fase de Cushing? Bueno, la fase de luna llena, que va a ser la acumulación de tejido adiposo en lo que es la región de las mejillas, en la región temporal. También vamos a obtener lo que es la acantosis nigricans, como una resistencia a la insulina. Alteraciones psicológicas, mencionaba que en un 30 o un 45% de los pacientes con síndrome de Cushing van a tener lo que es depresión. Vamos a obtener lo que es la jiba de búfalo, jiba dorsal, que es una acumulación de tejido adiposo en la zona posterior, cerca de lo que son las escápulas. Vamos a obtener también acumulación de tejido adiposo en las fosas supraclaviculares. Vamos a obtener las estrías abdominales, que se conocen como estrías purpúricas, que no solamente se van a localizar en lo que eran los flancos o en el abdomen, sino que también las podemos encontrar cerca de la región axilar y en los muslos. Y en las mujeres algunas veces cerca de los senos. También podemos presentar osteoporosis en los pacientes, que es muy común encontrar en algunas radiografías, y la obesidad centrípeta, como ya les había comentado antes. Eso sería la fase de Cushing. Ahora, para el diagnóstico, una vez realizada la historia clínica de nuestro paciente y que habremos descartado que no sea un Cushing exógeno, es decir, que no sea relacionado al consumo de medicamentos o algunos tópicos glucocorticoides, pues debemos de realizar pruebas diagnósticas. Pero antes de realizar pruebas diagnósticas, debemos descartar que estos pacientes hayan consumido ciertos tipos de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Pues fármacos que vayan a alterar el metabolismo de la dexametasona, porque algunas de las pruebas que vamos a realizar van a ser con administración de dexametasona. Y este metabolismo de la dexametasona, estos fármacos van a alterar lo que es la citocromo P450 3A4. Unos la van a acelerar, es decir, unos fármacos van a acelerar el metabolismo de esta enzima, y otros lo van a inhibir. También va a haber algunos fármacos que nos puedan alterar o elevar falsamente lo que es el cortisol sérico, y otros que nos puedan elevar el resultado del cortisol cuando hagamos una prueba de cortisol urinario en algunos pacientes. ¿Qué medicamentos? Bueno, el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina. Estos medicamentos son medicamentos anticonvulsivos o que son administrados en estos pacientes que padecen epilepsia o convulsiones. Fluoxetina, son medicamentos antidepresivos. Estrógenos en el caso de las mujeres, la carbamazepina también es un anticonvulsivo. Algunos glucocorticoides sintéticos, como ya les he explicado, la administración de dexametasona, prednisona, metilprednisolona, betametasona. Todos estos medicamentos, pues tenemos que hacer una interrogación dirigida al consumo de estos medicamentos para ver que ninguna de nuestras pruebas diagnósticas se vea alterada por alguno de estos fármacos. Ya una vez que interrogamos tanto que el paciente no consuma glucocorticoides, con esto causada por una iatrogenia al síndrome de Cushing, y que hayamos interrogado que el paciente no tenga una enfermedad relacionada
con alguno de estos medicamentos, es decir, que si el paciente padece convulsiones, pues hay que descartar que esté tomando estos medicamentos o que el paciente los consuma por alguna razón. Entonces, ya que los descartamos o dejamos de administrarlos a nuestro paciente, vamos a proceder con lo que son las pruebas diagnósticas. ¿Qué pruebas diagnósticas se pueden hacer en un paciente con sospecha de síndrome de Cushing, mano? Una de ellas es la excreción de cortisol libre en orina. Esta vamos a obtener una recolección de orina en 24 horas a nuestro paciente y se va a medir lo que es el cortisol. Si el cortisol se encuentra mayor a 100 picogramos en lo que era la muestra de orina en 24 horas, se considera como positiva. En caso de que no se encuentre el cortisol de más de 100 picogramos, pues sería negativa. Este método tiene una sensibilidad del 95 al 100% y una especificidad de lo que es el 98% para el síndrome de Cushing. Otra prueba que podemos hacer diagnóstica en los pacientes con síndrome de Cushing es el test de Nugent. El test de Nugent va a consistir en la administración de 1 miligramo de dexametasona durante la noche. ¿Por qué durante la noche? Bueno, esto tiene que ver con el ciclo circadiano y los niveles de cortisol durante el día. Normalmente en la noche se supone que se debería suprimir los niveles de cortisol y se deberían de aumentar por lo que es en la mañana. Entonces, nosotros al administrar cortisol durante la noche, dexametasona a nuestro paciente durante la noche, se supone que deberíamos encontrar en la mañana niveles bajos de cortisol. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros administramos en la noche y se debería de suprimir el eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal relacionado al cortisol. Entonces, ese test de Nugent, que es muy conocido, se tiene que realizar en un ambiente hospitalario. ¿Por qué? Por la razón de que se debe administrar a las 11 de la noche la dexametasona, tiene que ser 1 miligramo, se tiene que medir el cortisol en el plasma del paciente entre las 8 y las 9 de la mañana. Es por esto que se menciona que ese test de Nugent normalmente se debe realizar en un ambiente intrahospitalario, es decir, con el paciente hospitalizado. Entonces, 1 miligramo, 11 de la noche, se administra dexametasona. Después al paciente entre las 8 y las 9 de la mañana se le tiene que medir el cortisol en el plasma. Y si este es mayor a 50 nanomoles por litro, pues se considera positiva. Si es menor, pues negativa. Otra prueba del cortisol es la concentración de cortisol, ya sea en la saliva o plasmático. Estos ambos se hacen a medianoche y si en el plasma, es decir, se encuentra por niveles mayores a 130 nanomoles por litro, pues es positiva. En saliva, si se encuentra mayor a 5 nanomoles por litro, pues es positiva también. Se dice que en algunos algoritmos podemos realizar cualquiera de estas pruebas. Normalmente se realizan 2 pruebas de estas tres, y si 2 salen alteradas, es un diagnóstico positivo. Se puede hacer un estudio de confirmación en casos de dudas de que alguno de los test no hayan dado valores como muy confiables. Por ejemplo, si nosotros le hacemos un test de Nugent al paciente y nos reporta 51 nanomoles por litro, pues podemos hacer otro estudio de confirmación, que eso mencionaba en el Dorantes de endocrinología, en el cual se hace una prueba con dosis bajas de dexametasona, en el cual se va a administrar 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 2 días, y después vamos a medir el cortisol en plasma de nuestro paciente. Si este es mayor a 50 nanomoles por litro, pues ya se considera como una prueba positiva. Ahora, una vez que ya encontramos que nuestro paciente hay un estado de hipercortisolismo, es decir, que ya sabemos que sí, efectivamente, nuestro paciente tiene un hipercortisolismo, necesitamos saber dónde está el problema, es decir, dónde está la etiología, si el problema es un adenoma hipoficiario, si el problema está relacionado a un tumor en las glándulas suprarrenales, si es un tumor en el tórax, en los pulmones, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que saber dónde está el problema. ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, podemos medir las concentraciones de la ACTH. ¿De qué manera? Pues de la manera siguiente. Vamos a medir el ACTH en 2 ocasiones. No mencionaba alguna de las literaturas que leí si hacía una recomendación a qué hora o con qué diferencia de tiempo tenemos que hacer estas 2 mediciones. No se mencionaba, pero se mencionaba que pues debemos de medirla. Entonces, medimos la ACTH en nuestro paciente. Si es menor a 5 picogramos por mililitro, se hace el diagnóstico o se hace la sospecha de que es un Cushing suprarrenal. Si es mayor a 15 picogramos por mililitro, hacemos la sospecha de que la causa es dependiente de ACTH, es decir,
puede ser tanto un adenoma hipoficiario como un tumor o una secreción ectópica de ACTH. Como ya les había explicado en la etiología y en la fisiopatología, ¿qué es lo más común? Pues un tumor en lo que es en el tórax, un tumor en los pulmones, por ejemplo. Entonces, ya tenemos que nuestro paciente sale con valores menor a 5 picogramos por mililitro. Sospechamos en un Cushing suprarrenal, en un tumor de las glándulas suprarrenales. El gol estándar para el diagnóstico del tumor de glándulas suprarrenales es un TAC con contraste de glándulas suprarrenales. En este caso vamos a ver si es un tumor unilateral o bilateral. ¿A qué me refiero con esto? Si está en una sola glándula o están las dos. Dependiendo de dónde esté, pues vamos a hacer el tratamiento. Si es en una sola glándula, pues vamos a hacer una resección quirúrgica de esa glándula, y si es en las dos, pues en las dos. Entonces, después vamos a hacer una terapia hormonal que va a suplir a lo que es la resección de las glándulas suprarrenales. Ahora, si nuestro paciente sale con niveles superiores de 15 picogramos por mililitro, hay que hacer una serie de pasos. Vamos a hacer una prueba con dosis altas de dexametasona. Vamos a repetir el test de Nugent, pero en vez de administrarle 1 miligramo, vamos a administrar 8 miligramos. Entonces, administramos 8 miligramos a las 11 de la noche. Entre 8 y 9 de la mañana vamos a medir el cortisol en plasma del paciente. Y a su vez vamos a realizar una resonancia magnética con contraste de gadolíneo. Ahora, ¿qué esperamos encontrar con el test de Nugent a dosis altas de dexametasona? Esperamos encontrar dos posibles escenarios. Uno de ellos es una supresión mayor o igual del 68%, o con la resonancia magnética encontrar un macroadenoma hipoficiario. Entonces haremos el diagnóstico de la enfermedad de Cushing, es decir, la enfermedad está ocasionada por un adenoma hipoficiario. Ahora, si con el test de Nugent no conseguimos una supresión menor del 68% y tampoco encontramos en la resonancia magnética con contraste gadolíneo un adenoma hipoficiario, entonces tenemos que hacer otro método de diagnóstico. ¿Qué método de diagnóstico vamos a hacer? Bueno, se tiene que tomar una muestra de los senos petrosos inferiores en el encéfalo. En estos senos petrosos inferiores vamos a medir las concentraciones de ACTH, comparar las concentraciones de ACTH de los senos petrosos inferiores con las concentraciones de ACTH en la periferia, es decir, en el resto del cuerpo. Entonces, se toma la muestra, se toma una muestra periférica, se comparan valores de ACTH. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Que haya dos escenarios posibles. Uno de ellos, que los valores sean mayor de 2 veces al de la periferia, o haya un valor menor de 2 veces a la periferia. Ahora, si es mayor de 2 veces, se hace el diagnóstico de enfermedad de Cushing, es decir, puede ser que en la resonancia magnética el adenoma sea menor de 6 milímetros y no se pueda visualizar, o por alguna razón, aún así con el contraste no se haya visualizado en la resonancia magnética, o todavía sea muy pequeño, pero esté produciendo ya una secreción ectópica de ACTH. Entonces, con esa prueba diagnóstica podemos aún así poderlo diagnosticar. Ahora, ¿qué ocurre en casos en los que no se consigue una elevación mayor de 2 veces de la periferia? Pues se dice que entonces la causa es un Cushing ectópico, es decir, una secreción dependiente de ACTH ectópica. Para hacer el diagnóstico de esto, el gol estándar es realizar en nuestro paciente un TAC de tórax y un TAC en el abdomen. ¿Con qué fin? Buscar los tumores que ya les había comentado antes. Con un TAC de tórax, pues buscar algún tumor relacionado en el tórax, en los pulmones principalmente, en el timo, en el caso de que el paciente pues se presente en una edad en la que se puedan presentar neoplasias en el timo, o en el abdomen relacionado a un tumor de las glándulas suprarrenales. Entonces, así haríamos el diagnóstico y podríamos conocer en dónde está la causa o la etiología del síndrome de Cushing. Aquí les coloqué el gol estándar, es una tomografía axial computarizada de abdomen. Aquí estaremos viendo, aquí les recopilé una imagen de lo que es, cómo se vería un TAC con un tumor de la glándula suprarrenal. Aquí estaría. Y aquí estaría una resonancia magnética con contraste gadolíneo, en el cual vamos a visualizar lo que es el eje hipotálamo hipófisis.
Es muy común encontrar que si no contamos con una resonancia magnética, podemos encontrar también, podemos realizar un ataque en nuestro paciente. Es menos sensible y aunque el gol estándar es una resonancia magnética, en los casos en los que hay un macroadenoma hipoficiario, podemos visualizar lo que es una imagen del signo de copo de nieve, que el copo de nieve pues sería este, ¿no? Entonces estaremos presentando que el tumor, el macroadenoma hipoficiario, parece como si fuera un copo de nieve. Y lo relacionaríamos a que la causa del síndrome de Cushing pues es una enfermedad de Cushing por la adenoma hipoficiaria. Para hablar del tratamiento, pues me gusta hablar más de lo que es este diagrama, que estos diagramas son recopilados de la Sociedad Mexicana de Endocrinología. Aquí nos dice que vamos a tener si la causa es un adenoma hipoficiario. En el caso de que sea un adenoma hipoficiario, pues lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar dos escenarios. La primera, el tumor es operable o no es operable. Si el tumor es operable, se va a hacer una resección quirúrgica y los criterios de cura para síndrome de Cushing van a ser los siguientes: un cortisol posquirúrgico menor de 2 a 5 picogramos sobre decilitro, o un cortisol normal menor a 1.8 picogramos sobre decilitro o microgramos sobre decilitro. Varía el valor del laboratorio que estén utilizando en el hospital. Y pues vamos a ver que la recuperación, en el caso de que sí sea un tumor operable y que consiga criterios de cura, va a ser una recuperación lenta de lo que es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Esta va a ser mayor o igual a un año, es decir, los valores y algunas complicaciones que podamos obtener de la cirugía se van a restablecer después de un año de la cirugía. Ahora, en el caso en el que el tumor no sea operable, debido a que sea un tumor invasor de los senos cavernosos o que el tumor no sea operable, el neurocirujano puede tomar dos opciones. Una de ellas es el tratamiento médico o el tratamiento médico más terapia de radiación, o el otra es que trate de operar el tumor y quitar lo más posible del tumor y además le haga terapia con radiación al paciente más el tratamiento médico. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento médico? Bueno, el tratamiento médico va a ser ketoconazol, metirapona, tomidato, mitotano, cabergolina, pasireotide y mifepristona. Se mencionaba en una de las guías que el tratamiento de elección que se prefiere es el ketoconazol, de 400 a 1200 miligramos por día, pero en esto tenemos que monitorear lo que son las enzimas hepáticas. ¿Por qué? Porque es un medicamento que tiene predisposición a causar daño hepático. Entonces, tumor operable, no operable, si es operable, lo operamos, se quita el tumor y se usan los criterios de cura. Si al operar al paciente no se curó, vamos a optar por el tratamiento médico, que el tratamiento médico será con fármacos más terapia de radiación. Si cumplió con los criterios de cura, vamos a vigilar que los niveles de cortisol cómo están. Es decir, se curó el paciente, pero ahora en vez de tener un hipercortisolismo, tenemos un hipocortisolismo. Debemos administrar hidrocortisona a 15 miligramos por día o prednisona 5 miligramos por día. Y va a haber una recuperación lenta de lo que es el eje hipotálamo hipófisis, como ya les había explicado, que esta va a ser aproximadamente, se va a recuperar el paciente totalmente este eje, aproximadamente mayor o igual a un año, es decir, después de un año de la cirugía. Ahora, si el tumor no es operable, puede haber dos caminos. El neurocirujano decida, no se puede operar ese tumor, no lo voy a operar, nada más lo voy a mandar a que se haga radiación y el tratamiento médico, o voy a tratar de operarlo o de reseccionar lo más posible del tumor, más una terapia de radiación, más el tratamiento médico. Ahora, ¿hay mejoría clínica del paciente? Sí. Si hay mejoría clínica, entonces seguimos tratamiento médico y vigilar las comorbilidades que puede presentar el paciente. Y si no hay mejoría clínica a pesar del tratamiento con el tumor que no es operable, vamos a hacer una adrenalectomía bilateral, es decir, vamos a retirar las dos glándulas suprarrenales. Si retiramos las dos glándulas suprarrenales, pues tenemos que hacer un reemplazo hormonal, como ya les había explicado antes. Y una de las complicaciones que podemos tener de esta adrenalectomía bilateral va a ser el síndrome de Nelson, que el síndrome de Nelson se va a presentar como una hiperpigmentación mucocutánea generalizada, secundaria a la adrenalectomía bilateral. Entonces, esto sería
todo relacionado a lo que es el síndrome de Cushing.